Ahora nos va a hablar Javier Lacita. Javier Lacita es el jefe del Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial. Eh, yo tengo el lujo de conocerles desde hace tiempo y es una suerte contar con él. Nos va a hablar un poco desde el punto de vista del proceso de diabetes, de algunas de las herramientas que se han ido desarrollando y también posibilidades que nos ofrecen. Sin más, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Javier. A mí me sorprendió un poco que nos invitaras porque como desde nuestro servicio te bombardeamos permanentemente para obtener información y darte trabajo, dije, hoy intentaré descansar, pero veo que no. De todas formas, tienes mi palabra que aunque estamos todos en servicio no te vamos a pedir nada. Hoy hay fiesta. Ay, gracias. Bueno, os tengo que agradecer ahora ya en serio pues el buen trabajo que estáis haciendo, lo que nos habéis ayudado y lo que nos habéis enseñado, y lo que seguís ayudándonos y enseñándonos. El trabajo que hacemos, la verdad es que depende de todos. Aquí está el servicio de control y análisis de coste, que gracias a ellos aprendimos todos esos ejes de valoración y nos ayudaron mucho y tenemos muchas líneas de pensamiento de investigación y aunque Alberto y yo hemos dejado de fumar y tenemos menos contacto por si acaso para no caer, pues también, y bueno, pues a servicio que estoy trabajando con ellas allí para intentar sacar esto adelante y yo no me gustaría cargar montones de profesionales que han estado trabajando en los grupos de integración y yo estoy muy agradecido a todos y sobre todo también a mi servicio que a veces en condiciones difíciles son capaces de sacar petróleo y de elaborar documentos de oro que muchas veces es difícil ponerlos en marcha y bueno pues les agradezco muchísimo eso. Y me has dicho que además de agradecer tenía que decir algo más, ¿no? Sí, bueno, Peñita, 20 y minutos. tenerme a 20 minutos. Bueno, quería pasar. Bueno, en la selección del proceso de diabetes quiero suponer que no fuera solo porque yo fuera endocrino, eso puede ser una anomalía, sino porque se pensaba en principio que es un proceso que como está todo escrito, pues es fácil de poner en marcha. Yo siempre les decía que no, que era el más complejo de todo, porque ya desde que empieza la diabetes, desde la prediabetes, es un proceso en el que progresivamente pues, van cambiando las cosas. Entonces, al principio es muy fácil de controlar, poco a poco el control es más complejo, van apareciendo complicaciones, luego pues se asocia a pluripatología conforme va pasando la edad y en todo ese camino van cambiando los autocuidados que necesita el paciente. Entonces hay que irlo formando porque en todo el proceso el 85% de las decisiones clínicas las toma él. Si no conseguimos unos autocuidados buenos, pues estamos perdiendo el tiempo. Pero es que además va a haber un montón de profesionales que van a estar ahí y van a necesitar una información adecuada, pues endocrino, médico de atención primaria, enfermeras de primaria y a nivel hospitalario, internistas, cardiólogos, neurólogos, es decir, que hace falta pues un registro importante para tener una información para conseguir ser eficaces. Entonces ahí es donde radica esta dificultad porque además es algo que progresivamente va cambiando. Entonces, Bardena pues tiene muchas cosas buenas. Una de las cosas que sobre todo nos ayuda a pensar, aquí tenéis, por ejemplo, arriba el número de pacientes con diabetes tipo 1, que se acerca a 2000, 2200 y la flecha esta roja es cuando empezó la pandemia. Entonces veis que poco a poco fue subiendo y va subiendo. Pasa lo mismo con la diabetes tipo 2, aunque al principio hubo un descenso que achacábamos, bueno, pues que había una disminución de los diagnósticos y un aumento de la mortalidad. La mortalidad aumentó un 18% si contamos todo el año 20 y los diagnósticos bajaron un 8%. Pero ahí encontramos que en la estrategia de la población diana, que es la que damos a los profesionales seleccionada para que puedan hacer su evaluación y ver qué pacientes entran o no, van bajando. Pero bajan en todos. Entonces esto no tiene una explicación razonable. Pero esto es una de las cosas que humildemente le estoy dando vueltas a ver, porque esto lo tenemos que investigar. Algo está pasando ahí que no lo tenemos claro todavía. Luego, otro de los problemas que tiene con los diabéticos, pues tenemos que seleccionar, y como hacemos en la estrategia de cronicidad, pues ver qué pacientes necesitan una mayor asistencia y qué pacientes deberían estar solo prácticamente en autocuidados. Entonces, bueno, pues para la evaluación pues, haríamos un sistema muy parecido al que se hace con patológicos o con el resto de patologías seleccionadas, pero no acababa de arrancar porque no cubría las necesidades de la mayoría de los pacientes.
Intentar explicarme, porque realmente los pacientes, conforme va avanzando la enfermedad, van necesitando más medicación, más cuidados, más control, y todo eso va haciendo más complejo las necesidades que tienen y posiblemente necesitan contacto con la asistencia hospitalaria antes de lo que necesitarían por la evaluación que hacemos de crónicos. Entonces aquí pues hicimos una evaluación por complejidad. Los pacientes que la complejidad baja, los que no tienen hipoglucemias con sus tratamientos o con dieta y sin complicaciones, los de naranja son los pacientes que ya toman una medicación que puede inducir hipoglucemias y luego el gris es aquellos pacientes que ya tienen alguna complicación o que tienen un mal control crónico o que han tenido ya alguna hipoglucemia. Y arriba dejamos el amarillo los pacientes con control inestable. Entonces, esto es lo que estuvimos probando y vimos, pues efectivamente, que vemos que en este sentido los pacientes con diabetes, cuando se les asocia una patología o si son ya pluripatológicos, vemos que sí que se seleccionan cada vez más dentro de la población diana, que decíamos, pues con el GMA y con el tiempo de evolución. Entonces dijimos, bueno, esos pocos pacientes mayores que tienen esas necesidades sí que se seleccionan bien así. Pero claro, si cogemos solo los pacientes diabéticos, pues prácticamente la selección en población diana es muy poca de los pacientes que tienen una complejidad muy alta. Entonces esto nos ha llevado a ver cómo podemos hacer, y claro, esto lleva a que la diabetes no solo debe entrar en crónicos, sino que hay que elaborar un proceso asistencial. Ya es donde estábamos. ¿Por qué? Pues aquí vemos también que ese nivel de complejidad, una de las cosas que analizamos fue qué carga asistencial daban. Entonces, veis que en atención primaria son 10 consultas, 10 contactos al año. Los debes y llegan prácticamente a 30 los pacientes de más complejidad, pero 30 visitas al año es intenso. Y si cogemos como conjunto, pues pasa de 0,12 a 0,91 también escalonadamente a nivel hospitalario. Es decir, que esto sí que va. Luego, pues con el servicio de análisis de coste hicimos esto y dijimos, bueno, aquí tenéis la representación de los ejes, de los de leve, moderado, grave y muy grave, de los costos de la asistencia de estos pacientes. Y valoramos los pacientes con buen control, los que estaban con mal control y aquellos que no tenían control porque no se hacía ningún control. Entonces esto nos sirve para analizar y de aquí podemos sacar algunas ideas. Por ejemplo, pues de los pacientes que están con nivel de complejidad 1, aquellos que no tenían datos habitualmente eran pacientes que estaban con dieta. Entonces dices, bueno, pues los pacientes con dieta, pues no los controlamos tanto, pues igual está bien. Vale. Y sin embargo, pues aquellos que tenían mal control eran los que ya estaban con un tratamiento combinado y la inercia terapéutica llevaba a no aumentar la medicación en esos pacientes. Entonces, bueno, pues nos permite ir seleccionando así como grupos de pacientes como tendencias en las que podemos intervenir. Otro grado de complejidad de la diabetes es este, que es una enfermedad que va empeorando progresivamente, desde un año de evolución hasta 15 años de evolución, pues el buen control estricto que sería el azul cae, el control aceptable va cayendo también, el control pichis pichis, por decirlo de alguna manera, va ahí y ya el amarillo y el azul pues son nada graves. Y dices, bueno, pues como aquí tengo bastante bien controlado, pues dices, bueno, ya lo estamos haciendo bien porque es que realmente la mayoría de trabajos ahora dicen que lo que hagamos en estos 4 años va a influir en que el paciente se muera antes, en que tenga un infarto antes o que tenga complicaciones antes. Es decir, que esos pacientes que no nos daban guerra, que los teníamos con dieta y que están ahí, son pacientes que también necesitan otro cuidado, seguimiento, hemoglobina glicada, es decir, que se nos va complicando más la cosa. Entonces vemos que los fármacos, ves que prácticamente está entre los 9 y los 11 años de evolución, donde se empieza a poner un fármaco, 13 años 2 fármacos y 16 años 3 o 4 fármacos. Entonces, este es otra de las complejidades que tiene el proceso de diabetes. Entonces, el proceso de diabetes, pues prácticamente visto así, es uno de los procesos que lógicamente no lleva a que el paciente sea al centro, pero no en teoría, debe ser la realidad, porque el paciente pues tiene que estar rodeado de toda la asistencia en atención primaria, tener la disponibilidad de la hospitalaria y de todas las especialidades y de asistencia en geriatría, medicina interna, pluripatológico, es decir, que a ver, un montón de profesionales y todo esto tiene que estar perfectamente enlazado. ¿Cómo está enlazado? Pues esa era una de las ideas de los BBAs, es decir, que compartamos una información fiable y puesta al día para todos los profesionales que entre. Ya ves, pues que esto se puede dibujar de muchas maneras. Pues esta es una de las formas de que dibujé, ¿no? Pues el estudio inicial, el seguimiento en atención primaria, el seguimiento compartido con las distintas especialidades,
Todo eso pues es complejo, hay que introducirlo en los distintos operativos eh, a través de los DBA y a lo mejor pues intentar incluso hacer un proceso asistencial. Ahora el proceso asistencial tiene un inconveniente que a todos no nos gusta salirnos de nuestra área de confort, es decir, de tener un modelo distinto donde introducir los datos es muy difícil que a nadie le atraiga, entonces tiene que ser muy, y tenemos que convencerlo claramente, pero por lo menos sí que hay que decir, bueno, pues si ya decimos que el peso es un DBA, que el peso solamente se registre en campos DBA, que todos nos enteremos del peso nuevo y que no haya 20 pesos en la historia. Pero bueno, íbamos un poco hacia el cuadro de mando y el panel de control como ayudas al clínico. ¿Qué problema tenemos? Pues que el clínico es el primero que tiene que saber cómo está haciendo las cosas y cómo podría mejorar. Claro, si nos enteramos de gestión, al clínico le sirve de poco, ¿eh? Le podemos dar una información global, pero poco a poco. Entonces, por eso sí veo el cuadro de mandos clínico y el panel de control. En el cuadro de mandos, pues hay una serie de indicadores donde está los indicadores del propio profesional, sabe cómo está. Estos son los de hospitalaria, pues está eso, los de su área y los de Navarra. ¿Eh? Y eso a nivel de atención primaria, pues es la UVA, su zona básica y cómo está todo Navarra. Esto es muy interesante porque puede ver cada profesional si está más o menos en equilibrio con su zona básica y a lo que se va hoy día cada vez más a la gestión por zona básica. Es decir, que en dos zonas básicas no tienen las mismas necesidades de profesionales, de los pacientes por su edad y por todo esto. Entonces esto nos puede acercar hacia la gestión en cada una de las zonas básicas. Y aquí tiene los datos, pues el conjunto de todo Navarra, de la zona de Luga. ¿Qué indicadores hay? Pues fundamentalmente, primero es el número de pacientes que hay, se acerca a 36.000 más o menos. En estos son indicadores de procesos, si tiene registrado el hábito tabáquico, el índice de masa corporal, la tensión arterial, fondo de ojos, exploración de pie, hemoglobina glicada, función renal, albuminuria, LDL, es decir, un poco los parámetros que se recomienda valorar cada año, por lo menos, o cada 6 meses algunos. Luego, a nivel de cuidados, se asume autocuidados y si hace autocontrol, si está en tratamiento con insulina. Aquí de tratamiento, si se hace una prevención secundaria cardiovascular correcta cuando tiene una enfermedad cardiovascular o si ya tiene algo de nefropatía, si tiene un tratamiento de los indicados para prevenir el desarrollo de la nefropatía. El control de la hemoglobina glicada, que todo el mundo se queda y dice, yo tengo los pacientes mucho mejor. Hay que explicar el indicador. El indicador te exige que hayas hecho 2 al año y que estén las 2 por debajo de 7,5. O sea, que claro, si solo has hecho una al año, que les pasa a muchos pacientes, pues el indicador no te sale mal, lógicamente. Y luego los resultados, que son los de las patologías, que estos entran más por CMV que por registro, pero vamos. Y luego el registro de hipoglucemia, que prácticamente no se han animado todavía a introducir mucho, pero yo creo que es uno de los aspectos importantes. Este es el cuadro de mandos también que tenemos en el perfil de cronicidad. Lo que pasa es que estos están más enfocados a la implementación, no tanto al seguimiento clínico. Es una de las vueltas que le tenemos que dar. Y aquí vemos la evolución de los indicadores, pues en vez hacia arriba en verde si va todo muy bien, hacia abajo en rojo si va mal y que cada profesional pues se le puede dar esa información. Pero además de esa comparación, pues hoy día, y eso Javier es un, un experto en el Atlas, que también vuestro servicio pues lleva tiempo colaborando en eso, el Atlas de variabilidad, que esto tenéis acceso todos, este es abierto, público, y aquí sí que tienes, pues en Navarra está el 14, el 15, el 16, 17, 18, 19 y 20 de toda la serie de indicadores, vemos la evolución que han llevado y su distribución por zonas básicas. También están agrupados, si queremos de otra manera, por áreas de salud. Y luego, pues una vez que ya sabes un poco cómo está tu zona básica y qué piensas que deberías hacer, ahora tienes que saber, bueno, con mis pacientes de todo esto que está pasando, ¿qué puedo hacer con ellos? Esa es otra información que también necesita el clínico tener a mano. Y eso es lo que hace el panel de control. En este pues está el listado del número de los pacientes, sexo, edad y una serie de indicadores arriba. Y aquí abajo están las fechas de los indicadores de proceso cuando se tenía que haber hecho algo. Es decir, si tenía que hacer una exploración de pie una vez al año, pues si ese año no se ha hecho, saldría en rojo, la última fecha. Si le avisa, por lo menos puede saber ese paciente cómo está. Luego se pueden ordenar por nombre, se pueden ordenar por la complejidad de la diabetes, por el tipo de diabetes o por cada uno de los indicadores.
Si los ordenamos, nos los ordena de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces, puedes decir, ¿cuántos pacientes tengo por encima de 8 de hemoglobina glicada? Por ejemplo, lo ordenas por hemoglobina y sabes exactamente los 10, 15, 20 pacientes que puedas tener así. Eso por una parte. Luego, pues por otra, veis que estos son el número de el último registro que tenía el paciente de cada uno de estos indicadores. En estos también. Y veis que cada vez, esto lo he puesto simplemente para que veáis que es algo que cada vez se complejiza más, lo que hay que hacer en la primera visita, en la visita de seguimiento, la visita anual. Esto es la recomendación de este año de la Sociedad Americana de Diabetes, que para el 22 volverá a sacar en enero otra, que habrá añadido algún campo más. Esta es la que se hizo de la guía Red de DAPS en la que colaboramos, también pues para la atención primaria. Y, en fin, pues yo lo que quiero destacar es que este es un aspecto muy complejo, el de la diabetes, y que sobre todo nos ha servido para aprender, a nosotros por lo menos, de qué estamos haciendo mal, en qué nos equivocamos al introducir algo y tenemos que ir para atrás. Es decir, que es algo muy complejo, pero yo creo que ese modelo de integración asistencial es importante porque es hacia el que tenemos que caminar todos. Y nada más, yo creo, no me he pasado de los 20 minutos, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier.